Primero, una vez más, agradecer al Señor por no solo el privilegio de estar acá y de estar nuevamente llevando su palabra, sino porque todos pudimos llegar. Ok. Sí, porque pudimos estar acá. En una de las oraciones, no sé si ayer u hoy, pensaba que quizás no sé la historia de todos, ¿no? De todos los presentes, pero sé de algunos, la historia de algunos de lo que han venido pasando y todo lo que ha venido sucediendo en las vidas de muchos de nosotros, y que nos traen como con una carga pesada. Nos sentimos un poco golpeados, pero en misericordia estamos acá. Llegamos al retiro con muchas expectativas, pero gracias al Señor nos ha estado hablando, nos ha estado inquietando acerca de cómo ser cada vez, estar más identificados cada vez con Cristo, con nuestra identidad cristiana, nuestro camino que hemos emprendido acá. Pensando en qué traer, siempre es complicado ser el segundo, el tercero, el cuarto, porque uno tiene que pensar qué puede llevar el primero, qué puede llevar el segundo. Y es un poquito complicado, lo siento, Peter, que te toca mañana. Pero también confiando en el Señor, en la dirección del Señor para con cada una de las personas que teníamos que llevar la palabra. Evidentemente el enfoque tiene que ser respecto a la identidad que debemos tener en Cristo. Yo quise hablar acerca del servicio. El Señor ha estado hablando a mi vida desde distintos puntos acerca del servicio y evaluar. Yo creo que hemos, o en lo personal, ha habido siempre una disposición a servir al Señor, pero nunca hay que dar por sentado las cosas. Hay que estar revisando, evaluando y ver en qué cosas nos falta todavía, cuánto nos falta. Eso es lo que decíamos en Plantío Centro. Así que vamos a ver unos puntos. Sí debo decir que esto no es mi autoría. Lo que vamos a estar viendo son 6 puntos que están en el capítulo del día 33 del libro Una vida con propósito. Así que si ya lo leyó, si lo está leyendo en este momento, le va a ser como que conocida la prédica. Pero a pesar de que podamos haberlo leído, siempre es importante recordarlo, siempre es importante rescatar estas lecciones y estas instrucciones que tenemos como hijos de Dios. Entonces, cultivando un corazón de siervo. Corazón, bueno, ya hemos hablado varias veces acá, la relación, lo relacionado que está el corazón en la Biblia con lo que es la mente, lo que está acá. Entonces por eso le coloqué allí, cultivando una mente de siervo. Ahí debería caer. Ahí está. Entonces, como ya se ha dicho varias veces, sabemos que el mundo define la grandeza en términos de cuántas personas tenemos a nuestro servicio. El pastor nos hablaba en la prédica temprano acerca de la figura de los políticos, estas figuras de líderes desde el punto de vista humano y cómo están definidos en su carácter de liderazgo por la cantidad de personas que van detrás de ellos. Pero sabemos que Jesús no nos mide de esa manera y ya hemos también hablado en reiteradas oportunidades de que Él nos pide que midamos nuestra grandeza en la medida de las personas a las cuales les hemos prestado servicio, que estemos siempre
allí prestando servicio. Así que lo primero, Mateo 7:16, eso es antes de esto, nos indica un versículo muy conocido que dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a ver un poquito cuáles serían esos frutos de un corazón de siervo, de una persona que está comprometida con el servicio a Dios. Y entiéndase servicio a Dios, no un ministerio. No necesariamente estamos hablando de un ministerio, porque podemos prestar servicio a otras personas sin que eso se trate de un ministerio, digamos, formalmente establecido en la iglesia. Entonces, vamos a ver entonces, la primera sería el siervo. Un siervo genuino está siempre disponible para servir. Los verdaderos siervos no comprometen su tiempo con los afanes de este mundo para estar disponibles, o porque saben que deben estar disponibles para el servicio al Señor. Lamentablemente, como decíamos también temprano, estamos en este mundo y hay cosas, hay responsabilidades que tenemos que asumir, y quizás vamos a tener que ocupar parte de nuestro tiempo en esas cosas, en esas actividades. Pero si ese es el caso, un verdadero corazón de siervo no prioriza esas cosas, esas otras actividades, por encima de lo que es su servicio al Señor. Allí dice, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces allí, bueno, también esta tarde al final de la prédica el pastor nos hacía mención a un ejemplo, a una fábula, una historia relativa a Alejandro Magno y este soldado que se le dijo, Alejandro Magno le dijo: o cambias tu actitud o te cambias el nombre. Eso me hacía recordar este versículo. El soldado siempre está allí dispuesto, no como ese de la fábula que estaba cayéndose del sueño, ¿no? Siempre está dispuesto, y así, de esa misma manera, debemos estar como siervos de Cristo en esta tierra. Insisto, no solamente para tocar, no solamente para llevar algún mensaje, alguna cuestión, sino para llevar ese servicio a otras personas que estén a nuestro alrededor, sin que eso signifique algún ministerio. Entonces, la primera pregunta para reflexionar en esta noche es: ¿estamos nosotros a disposición plena del Señor? ¿Puede el Señor estropear nuestros planes sin que nosotros nos estresemos? Ahí tengo un poquito al debe, ¿no? Pero tenemos que reflexionar en eso. Realmente, como siervo, nosotros no necesariamente tenemos que escoger cuál va a ser nuestra ruta, nuestra agenda. Creo que como hijos de Dios, diligentes que debemos ser, debemos hacerlo, pero siempre estar atento a que alguna situación que suceda, que nos impida hacer alguna de las actividades que teníamos previstas, no nos desmoralice, no nos inquiete, porque sabemos que Dios pone situaciones a nuestro alrededor para mostrar ese carácter que vamos desarrollando cada uno de nosotros. Entonces, Mario en la exposición que daba de las redes sociales hablaba de lo necesario que es ese tiempo en la mañana, antes de salir de casa, de buscar oración. Yo creo que todos, bueno, no voy a generalizar, pero Ronnie Rojas carece de eso también, ¿no? Entre tantas cosas siempre se nos pasa el tiempo, pero si realmente nos esforzáramos por tener ese tiempo, yo creo que ya allí tendríamos como más esa intimidad, esa conexión con el Señor, para
estar atento a cualquier situación que se pueda dar y entender que es el Señor que nos está poniendo algo allí para demostrar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos creciendo en este mundo. Entonces, importante, ¿no? Los siervos ven las interrupciones como esas oportunidades divinas para ministrar a otros, para llevar el evangelio a otras personas. Entonces siempre estemos disponibles para servir. Y eso del tener ese tiempo devocional en la mañana y el saber que eso quizás nos va a dar una visión adicional de entender alguna situación que pase durante nuestro día a día, nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que los siervos genuinos permanecen atentos a las necesidades. Siempre un siervo, una persona que tiene ese corazón de servicio que mostró el Señor, o no hablemos de nosotros, hablemos del Señor, ¿no? Esa atención a los detalles que tuvo nuestro Señor y que a nosotros nos falta. Siempre debemos estar alerta a esas situaciones que requieran nuestro servicio, atentos para ayudar a otros. Vuelvo al punto, no necesariamente un ministerio. Pueden ser personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Hay mucha necesidad allá afuera. Nosotros entre nuestras muchas actividades a veces nos dejamos envolver y bueno, es que queremos resolver esa situación, resolver esa tarea y se nos para alguien al lado que está evidentemente afectado por alguna situación y no estamos atentos a eso. Entonces debemos estar o procurar ejercitarnos para tener ese discernimiento y ver cuando haya necesidad a nuestro alrededor y tratar de atenderla en lo que esté a nuestro alcance. Entonces allí, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando Dios pone a alguien necesitado enfrente de nosotros, nos está dando la oportunidad de crecer como siervos. Eso es de esa forma es que debemos ver estas situaciones. Nosotros en Plantío Centro, ese Plantío Centro es una de las formas en las que el Señor me ha estado hablando del servicio. Estamos estudiando Santiago en este momento y cuando pasamos por el capítulo 2, allí aprendíamos, profundizábamos que Santiago nos enseña o nos insta a no hacer diferenciación entre las personas. Y ahí reflexionábamos de que a veces nosotros como cristianos caemos en eso. Sí, vemos de repente a una persona que esté sucia, harapienta, alguien en la calle, alguna situación de esta, como que marcamos distancia. Es quizás un tema delicado, no sabemos, hay mucha gente malintencionada afuera, lo que ustedes quieran, pero es tratar de esforzarnos o crecer en ese discernimiento y saber cuándo realmente debemos mostrar ese amor de Cristo con las personas. Y lo mismo pasa a nivel espiritual. También reflexionábamos allí en Plantío Centro que a veces nosotros sabemos que la palabra nos insta a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero nosotros a veces hacemos como un espiritualómetro interno allí, como que, oye, este hermanito como que le falta algo, hay algo raro ahí. Y marcamos distancia también. Entonces quizás el Señor necesita que nosotros demos el paso y con sabiduría hagamos que ese hermano corrija eso que está sucediendo o quizás entender la situación que lo lleva a hacer eso, no sabemos, ¿no? Pero el tema es involucrarnos, prestar servicio, mostrar el carácter de Cristo con los que están a nuestro alrededor. Entonces, caemos en esas situaciones a nivel
a nivel espiritual y a nivel físico, de no involucrarnos con ciertas personas. Entonces, un verdadero siervo debe estar atento a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Hay un predicador, o hubo un predicador hace muchos años, John Wesley, muy famoso, muy reconocido, y él tenía un lema, es este que está acá, dice: haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Imagínese salir con eso aquí en la mente todos los días. Salir de casa con esta idea creo que nos haría realmente mostrar más el carácter de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, podemos empezar a buscar tareas pequeñas. Esto es la definición de grandeza, es la definición de liderazgo que nos da Jesús, ¿no? Que estemos dispuestos a servir en todo momento. Entonces, a veces cuando hablamos del servicio queremos grandes cosas, pero realmente debemos como que ocuparnos primero de esas pequeñas tareas que nadie quiere hacer y hacerlas como que si fueran esas cosas grandes que queremos hacer. Dios está viéndonos en todo momento. Así que eso nos lleva al tercer punto, hablando de tareas pequeñas y tareas grandes. El tercer punto es que los siervos genuinos hacen cualquier tarea con la misma dedicación. Yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero ir a otro país a hacer trabajo misionero, pero me toca barrer y ando... Entonces, allí hay algo que revisar. No debemos, ¿qué pasó? Debemos tener la intención del corazón, la convicción de que cualquier tarea es útil, cualquier tarea que se nos demande en el servicio al Señor es útil para el Señor la está viendo y también está viendo la actitud como la estamos haciendo. Y de esa forma Él va a recompensar. Allí Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El tamaño de la tarea no importa, es totalmente irrelevante. Es en esos pequeños servicios que crecemos como cristianos. Los que damos esos primeros pasos, estamos dispuestos a servir, generalmente el Señor nos llama a más. Por eso es que sale la frase de que Dios no llama a personas flojas. Porque entonces si ya cuando nos dan una tareita empezamos bueno, es que tengo esto y tengo aquello, como que después no va a llegar un siguiente paso, una tarea más grande, una confianza mayor por parte del Señor. Entonces, el tamaño de la tarea es irrelevante. Nuestro Señor se encargó de hacer tareas insignificantes que todos evitaban. Lavar los pies, el ejemplo por excelencia de eso. Vemos cómo ayudó a niños, cómo hizo contacto con leprosos. Nadie quería hacer eso y el Señor lo hizo sin ningún problema. Entonces, con los marginados, las mujeres, por ejemplo, los pasajes que tenemos, cómo interactuó con estas mujeres que eran rechazadas por la sociedad. Por ahí hay un pasaje donde nos habla de Simón el fariseo y la mujer que vino y mostró allí su adoración, lloraba y lavó los pies con sus lágrimas, y todo el mundo viendo la escena así como que escandalizado. La sociedad estaba clara que Simón el fariseo era la persona adecuada para que Jesús interactuara, para que Jesús tratara con él, pero no, el Señor fue y reconoció
esa actitud de humillación por parte de la mujer. Entonces, infinidad de tareas que nos narran los pasajes de la Biblia en donde el Señor hizo cosas que nadie quería hacer. Entonces, por eso decíamos, no busquemos hacer tareas grandes para el Señor, solamente hagamos esas que no son tan grandes. El Señor está viendo y después irá asignando de acuerdo a cómo Él vea, como el resto de los hermanos vean en cada uno de nosotros, y así irá dando mayores responsabilidades. Hay un pasaje en Lucas 16, versículos del 10 al 12, que habla de la parábola del mayordomo fiel, o infiel, no me acuerdo. Mayordomo fiel. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que siempre habrá más personas dispuestas a hacer cosas grandes para Dios que las personas que están dispuestas a hacer las cosas pequeñas. Pero el llamado del Señor es que cualquiera que sea el tamaño de la tarea que nos mande a hacer, estemos dispuestos a hacerlo de la misma forma, con la misma intensidad, con la misma dedicación. Este pasaje que leí quizás es más referido al tema del dinero, pero también lo podemos rescatar para esto. Eso de hacer cualquier tarea con la misma dedicación nos lleva al siguiente punto. Punto número 4 es: los siervos genuinos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Los siervos genuinos no dan excusas, no posponen nada, no esperan por mejores circunstancias. Hacen lo que hay que hacer con lo que hay a la mano. Hay muchos que dicen, bueno, un día de estos voy a hacer tal cosa. Cuando tenga tiempo, esa frasecita, cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo hago, cuando tenga tiempo voy, cuando tenga tiempo digo. Entonces, el siervo genuino simplemente hace lo que necesita ser hecho. Eclesiastés 11:4 dice que al que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Esto da a entender que si te pones a esperar que las condiciones sean las que tú consideras perfectas para dar un paso, no vas a hacer nada. Entonces hay que hacer lo que tengamos que hacer con lo que tengamos a la mano. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Una de las razones por las que las personas nunca sirven, eso suena feo. Una de las razones por las cuales las personas nunca terminan de prestar servicio es porque se sienten que no están capacitadas para hacerlo, que no tienen el nivel para hacer cierta tarea, que quizás es una tarea demasiado grande para ellos. Y ahí entonces se quedan y no hacen nada. Pero lo importante es tener en cuenta que en el servicio al Señor lo que importa es nuestro corazón. No es que es lo único que importa, pero es lo que más importa, la actitud con la que nosotros prestemos ese servicio. Entonces, muchas veces por esperar esa excelencia, esa perfección, no hacemos nada. Pero realmente, servir con excelencia, por supuesto, eso debe ser nuestra meta, ¿no? Hacerlo en lo que nos corresponde hacer, hacerlo con excelencia. Pero cuidado de confundir excelencia con perfección. Entonces, servir sin llegar a la perfección siempre es mejor que tener la más perfecta intención de servir, pero no hacerlo. Entonces, tengamos eso también muy en cuenta. Eso de que si no lo puedes hacer con excelencia, con perfección, mejor no lo hagas. Si no lo puedes hacer bien, no lo hagas. Eso no lo dijo Jesús.
Él nos manda a esforzarnos, nos manda a esforzarnos. Temprano, en el tiempo de adoración del devocional, quien quizás tenga un oído musical un poquito educado se dio cuenta que la primera canción fue un desastre. Y si no, le informo, pues, fue un desastre. ¿Perdón? Sí, así es, así es. Yo no la vi porque estaba detrás de ti, pero yo también estaba igual incómodo. Iban los acordes por un lado, la voz por el otro, la batería por el otro, bueno, hasta la batería. Y al final del servicio hablábamos como qué podemos hacer cuando esto suceda o sea, cuando suceda el error, qué podemos hacer para que más o menos terminar bien, ¿no? Pero el tema es, yo reflexionaba pensando obviamente en el mensaje, Señor, tú conoces los corazones nuestros, sabes lo que ensayamos esa canción, porque quizás la de ahora no la ensayamos, la de No soy esclavo, pero la otra la ensayamos no sé cuántas veces, la tocamos hace 2 domingos en la iglesia y no sabemos por qué salió así, no sabemos, no sabe. Pero Él sabe, o sea, tenemos la convicción, la confianza de que el Señor sabe que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Todavía no sabemos qué fue lo que se nos cruzó ahí, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible y eso es lo que nos debe impulsar a mejorar cada vez. Entonces, ese era el punto número 4. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. El 5, penúltimo, nos dice que los siervos genuinos son fieles en su ministerio. Ahí sí vamos a entrar un poquito en tema de ministerio por este punto nada más, aunque igual es aplicable para cualquier área de nuestra vida, no solamente en el trabajo que tenemos aquí en la iglesia. Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los siervos acaban sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, cumplen con su palabra, completan sus compromisos, no dejan un trabajo a medias. Si están desanimados, bueno, sacan ánimo de donde sea, pero terminan el trabajo. Son dignos de confianza y las personas que están a su alrededor pueden depender de ellos, de esos siervos genuinos, de esas personas que realmente tienen un corazón de siervo. Las personas que están a su alrededor pueden confiar en ellos, pueden depender de ellos. Esto de la fidelidad siempre ha sido una rara cualidad. Las personas no, o en muchos casos, no están comprometidas. En muchos casos no conocen el significado de la palabra compromiso, hacen compromisos casualmente y bueno, si no se pudo dar, no se pudo dar y ya. Y no hay ni siquiera una muestra de vergüenza por no haber cumplido eso que prometiste, que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Entonces, eso a veces nos afecta dentro del ministerio. Muchas veces hay hermanos en las iglesias que terminan corriendo a última hora, haciendo cambios, haciendo cosas porque quizás algún hermano no cumplió con lo que había dicho, con lo que había prometido, más allá de que hayan razones válidas, ¿no? Pero estamos hablando de esos que no tienen ni siquiera la vergüenza o sea, sentir que afectaron algo mayor, ¿no? Entonces, como siervos fieles como siervos genuinos debemos procurar ser fieles en nuestro ministerio, que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestras autoridades,
y aún las personas que por estructura eclesiástica estén por debajo de nosotros, todos puedan confiar en nosotros, que si damos nuestra palabra sea para cumplirla. Así que revisémonos, cada uno de nosotros, pensemos, ¿pueden otros contar con nosotros plenamente? Reflexionemos si realmente hemos dejado algún compromiso por allí a medias y no dimos ninguna palabra de respuesta, ninguna palabra de disculpa, y dejamos algo por allí. No sé, una estrategia, no es una estrategia, pero es imaginarnos esto cuando estemos frente al Señor, como decía Mario esta mañana, que nos estén pasando la cuenta y diga al Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso nos debe motivar a realmente ser confiables, a ser comprometidos, no con la iglesia, sino con el Señor y con nosotros mismos, que realmente cuando demos nuestra palabra, hagamos lo posible por cumplirla. Si hay algo que se escapa ya de nuestras manos, pues esas cosas suceden, pero se supone que son cosas eventuales. No es algo que, este mes quedó mal, y el mes que viene le pasó otra cosa, y el otro mes o la semana que viene le pasó otra cosa, y así. Entonces ya ahí hay algo que revisar. Y el último punto es que los siervos fieles son humildes. El pastor nos hablaba esta tarde acerca de la humildad, de imitar la humildad del Señor en el servicio que Él prestó, mostrar la misma humildad. Los siervos genuinos no se promueve a sí mismo, no trata de atraer toda la atención hacia sí mismo. En lugar de estar actuando para impresionar, se dedica a prestar el servicio, a hacer las tareas que el Señor le ha encomendado. Luego vendrán algunos reconocimientos. Una persona, un siervo genuino lo aceptará con la humildad, pero no va a permitir que ese reconocimiento lo desvíe de las otras tareas que van a seguir llegando. Así que eso tengámoslo en cuenta, ¿no? El apóstol Pablo denunció este tipo de servicio, un servicio que parece espiritual, un servicio que es de apariencia, de exhibicionismo. Él lo dijo, él lo llamó servir para ser visto, literalmente servir al ojo. Entonces servir a las personas, o sea, servir para impresionar a las personas con lo espiritual que somos. Mateo 6, capítulo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos las cosas por el reconocimiento público, el reconocimiento de los que estamos en esta tierra, ya esa es la recompensa que estábamos buscando y ya la tenemos. Ya no va a ser necesario que el Señor recompense con otra cosa. Así que debemos procurar anhelar esas recompensas espirituales. La autopromoción y el servicio no tienen nada en común. Los siervos genuinos no sirven para recibir la aprobación o el aplauso de otros, sino solo de uno, nuestro Dios. Entonces, para ya terminando, Gálatas 1, versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, importantísimo, el mismo Pablo lo dice allí, en ese versículo, Gálatas 1:10,
que si yo si en mi servicio trato de agradar a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Entonces, ya para terminar, sigamos sirviendo a Dios. Todas estas cosas yo creo que no pasan acá. Prueba de ello es que todos hemos lavado loza, hemos barrido, hemos recogido basura, hemos estado acá trabajando, conectando, cargando cosas. Así que gracias al Señor porque tenemos una iglesia que está dispuesta a colaborar, a servir en donde se le pida. Pero sí es importante siempre tenerlo en cuenta para no desmayar, para no distraernos, para no dejarnos llevar por actividades, por cuestiones, afanes de este mundo y que nos pretendan apartar. Primera a los Corintios 15, 58, un versículo que hace un par de años, creo, 2019, fue el versículo de trabajo del año para Plantío del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así sea lo más mínimo, así no haya nadie a su alrededor, sepa que el Señor está viendo, y no está viendo lo que está haciendo, sino está viendo su corazón al momento de hacerlo. Así que sigamos sirviendo al Señor con sinceridad de corazón. Esto, hermanos, es el mensaje que tenía para la iglesia en esta noche. Dios les bendiga y ahora vamos a pedirle a los